En este segundo vídeo sobre programación vamos a profundizar un poco más sobre los lenguajes. Un lenguaje de programación es un lenguaje, pero no como un lenguaje tipo idioma, inglés, francés, español, sino es un conjunto de reglas para poder llegar a nosotros a programar, a realizar un programa con él. Existen multitud de lenguajes de programación. Si atendemos a una clasificación, en primer lugar, por ejemplo, estarían los lenguajes de programación de bajo nivel. Estos lenguajes se asemejan mucho a la forma en que los ordenadores entienden las instrucciones. Básicamente serían conjuntos de ceros y unos o el equivalente en unas instrucciones o unos comandos más entendibles, porque manejar ceros y unos para las personas es muy complicado. Esos serían los lenguajes de bajo nivel, el ensamblador, el lenguaje máquina. Bien, como estos lenguajes son muy complicados de programar, existen los lenguajes de alto nivel. Los lenguajes de alto nivel se parecen mucho más al lenguaje hablado, con la salvedad de que obviamente el vocabulario no es el de un idioma, pero sí hay un conjunto de comandos, de reglas, lo que se llama normalmente una sintaxis, una forma de escribir el lenguaje. Pues bien, estos lenguajes se asemejan más con el lenguaje hablado, principalmente el inglés. Bien, lenguajes de programación, como he dicho, hay muchos y continuamente se están creando lenguajes nuevos para tener nuevas funcionalidades. Y de la misma forma también hay lenguajes que antes se usaban y que hoy ya pues han quedado en el olvido. La tarea de programación puede llegar a ser muy compleja. Hace pensar, por ejemplo, en que a lo mejor pues, necesitamos desarrollar un programa que pueda acceder a una base de datos que está en un formato SQL, por ejemplo, que a su vez tenga que activar una página web a la cual pues, se accede mediante una estructura cliente-servidor y bueno, luego tiene que acudir hacia una serie de servicios también de forma distribuida. Bueno, podemos complicar toda esta tarea lo que nosotros queramos. ¿eh? Entonces, los lenguajes de programación vienen a facilitar estas tareas, por lo cual, pues, los lenguajes de programación hay de muchos tipos. Si atendemos a una segunda clasificación importante en estos lenguajes, sería los lenguajes compilados y los lenguajes interpretados. Bien, un lenguaje de programación, un programa, es un conjunto de instrucciones. Bien, si no es un lenguaje de tipo bajo nivel, la máquina no lo entiende, entonces hay que traducirlo. Pues bien, la diferencia entre compilado y interpretado es cuando se hace esa traducción. En un lenguaje compilado, pues una vez que tengamos hecho el código, pasa por una parte de un programa que se llama compilador, que es el que traduce esas instrucciones de lenguaje de alto nivel a lenguaje máquina, que es el que entiende realmente la máquina, el ordenador. Y luego nosotros obtenemos un programa que, por ejemplo, si es para PC, pues será un programa que termina en una extensión .exe, un ejecutable que se llama normalmente, y es el que se puede utilizar. Y siempre que lo tengamos ahí, pues vamos a poder usar el programa. Bien. Por el contrario, el lenguaje interpretado se traduce en el momento que se va a usar, no se traduce antes. Esto tiene unas ventajas y unos inconvenientes, como todo. El lenguaje compilado al final es más rápido porque se produce un código en un lenguaje de bajo nivel que la máquina entiende directamente, por lo cual a la hora de ejecutar ese programa es más rápido. ¿Cuándo necesitamos un programa de este tipo? Pues, por ejemplo, el caso más evidente es el de los juegos. Si queremos hacer un juego que sea ágil y rápido con los gráficos y que responda bien a los mandos de los jugadores, pues necesitamos que sea lo más rápido posible. Por lo cual, los programadores actuales hoy en día usan lenguajes compilados para los juegos. Por contra,
cuando uno está desarrollando un programa y queremos probarlo, tiene la desventaja de que cada vez que queremos probar hay que traducir el programa, probarlo, ver si funciona bien, que no funciona, que nos produce fallos, volver otra vez al código, tocarlo. O sea, el proceso de desarrollo suele ser más lento. Por contra, el lenguaje interpretado, tenemos el código y cuando lo queremos probar acudimos al programa intérprete, que en definitiva es un traductor, pero que va leyendo el código instrucción por instrucción y lo va traduciendo sobre la marcha. Claro, esto es más lento a la hora de ejecutar. El programa que se produce necesariamente es más lento que uno compilado, pero a la hora de desarrollar es más rápido porque no tenemos que compilar el programa, comprobar si funciona y volver atrás, sino que se hace todo sobre la marcha. Hoy en día, con los ordenadores que tenemos, que cada vez son más potentes, la diferencia entre los programas compiladores y los programas intérpretes ya no es tanta. No obstante, siempre que queramos algo de máxima velocidad, siempre tendremos que acudir a un lenguaje de tipo compilado. Bien, dicho esto, vamos a hacer un repaso de algunos, porque ya digo que los lenguajes de programación son muchísimos, y además históricamente pues la lista es casi interminable. Acudiendo por ejemplo a algunos de los lenguajes que se han usado antiguamente, pues por ejemplo el más sencillo es el BASIC. Vamos a ver algunos ejemplos a medida que vayamos comentando los nombres y vamos a ver un ejemplo de código aquí abajo. El BASIC se usaba sobre todo para máquinas pequeñas, un lenguaje muy sencillo de aprender, sin tampoco muchas pretensiones. Hoy en día prácticamente no se usa, salvo el Visual Basic, que lo ha desarrollado Microsoft y que lo sigue usando como complemento a los programas dentro del Visual Studio. Otro programa también más antiguo que se usaba, por ejemplo, es el Fortran. Fortran sobre todo para realizar cálculos matemáticos. Hoy en día prácticamente ya no se usa mucho. El Pascal, otro lenguaje que surgió como consecuencia de que el BASIC era poco potente, pues el lenguaje Pascal era un lenguaje compilado que aventajaba mucho al BASIC. Hoy en día pues también ha quedado en desuso. Otros lenguajes ya mucho más específicos, el COBOL por ejemplo, se usaba para tareas de gestión, con una sintaxis algo compleja, sobre todo por las tareas para las que servía. Para labores de inteligencia artificial se ha venido usando el Lisp y unos derivados, un lenguaje también muy específico y muy de nicho que se llama. Clipper. El Clipper se ha usado mucho hace algunos años porque facilitaba mucho el acceso a bases de datos. Era un lenguaje en el que muchas empresas han desarrollado aplicaciones, programas compiladas para acceso fácil a bases de datos. Hoy en día también ha quedado en desuso. Dentro de los lenguajes más modernos, pues por ejemplo podemos contar el C y sus derivados, C, C++ o C++ y C Sharp. Es un tema curioso que se llama C a secas porque cuando el equipo de desarrollo empezó con la sintaxis del programa, pues crearon una primera versión que se llamó A, la segunda versión B, ninguna de las dos cuajó y al final cuajó la tercera y por eso se ha llamado así. El C y sus derivados hoy en día es uno de los programas, uno de los lenguajes de programación que más se usan. Es compilado y es muy potente. Como alternativa, pues se creó el Java. El Java es un lenguaje que lo creó un equipo para intentar que un defecto que tienen los programas compilados, que es que dependen mucho de la máquina para la que se va a usar, pues no estuviera, y entonces cuando un programador diseñara un programa en Java se pudiera usar en cualquier máquina. Bueno, se ha venido usando desde hace ya algunos años y bueno, como todo tiene también sus ventajas y sus inconvenientes. Un programa semi interpretado. El programa código se traduce a un paso intermedio entre el lenguaje de alto nivel y el lenguaje máquina
y ese es el que se utiliza para pasar de una máquina a otra y poder usarlo en distintos ordenadores. El otro programa también que se puede usar mucho, que ha tenido mucha prevalencia en los últimos años, es el Arduino. Básicamente es un derivado del C, y se usa sobre todo pues, para desarrollar en las placas Arduino y similares dentro de su entorno. Y otro programa también que últimamente ha tenido un gran auge es el Python o Python. El Python es un lenguaje también, todos estos lenguajes recientes tienen una sintaxis muy parecida a la del C, pero es un lenguaje, en este caso es interpretado y se usa mucho prácticamente para muchísimos tipos de desarrollo distintos, porque además existen intérpretes de Python prácticamente en todo tipo de sistemas, Windows, Apple, etcétera. Y últimamente también se está desarrollando lenguaje de MicroPython, es decir, algo reducido para pequeños ordenadores, pequeños microcontroladores. Y dentro de las últimas alternativas podemos comentar, si acaso, el lenguaje de programación Ruby, que es otro lenguaje interpretado, que se presta como un lenguaje muy sencillo de aprender, y el Kotlin, también otro, en este caso es un lenguaje compilado, y también dice que es bastante sencillo de aprender y sobre todo muy simple de programar. Sí, es verdad que son lenguajes modernos y el tiempo dirá pues si cuajan o no. En lo que respecta a los siguientes vídeos que vamos a ver, pues hemos optado por el lenguaje Python, porque es muy genérico, está muy distribuido, se puede usar prácticamente en cualquier ordenador y es, creo, dentro de lo que cabe, sencillo de aprender y sobre todo muy potente porque con el lenguaje base y con añadidos de librerías, de piezas de programa que añaden funcionalidad al lenguaje base, pues se pueden desarrollar prácticamente cualquier tipo de programa.